Quiero invitarle, por favor, que vaya a Tito. Tito capítulo 1. Puede indicar con amén cuando lo haya localizado. Esta noche vamos a continuar con nuestro estudio de la epístola a Tito. Yo porque estoy en Santiago, es Tito, ¿cierto? Dijimos Tito, yo les iba a ir a Santiago. Santiago para el domingo, si Dios nos da vida. Vamos a leer una vez más los primeros 4 versículos. Dice la palabra del Señor: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Puede tomar asiento. En estos primeros 4 versículos, que nuestra Biblia, o por lo menos la versión que tengo yo, la copia que tengo yo, lo identifica como salutación o saludo, encontramos que es una salutación que tiene una gran riqueza espiritual. Encontramos tanta información que no la podemos pasar a la ligera. En esta introducción, si me permite llamarlo de esta manera, o en este saludo que el apóstol Pablo da a Tito, presenta algunos elementos que caracterizan el liderazgo o la vida y el ministerio del apóstol Pablo. Dijo alguien que Pablo era un hombre que se movía por los principios de Dios. Y ya lo hemos estudiado en algún momento cuando hablamos de los principios de Dios, o un principio de Dios es una verdad que ha sido dicha por Dios, que es una verdad que no cambia a pesar de que pasa el tiempo, que fue dada con propósito y que tiene que cumplirse. Pablo dirigía su vida por eso, por algo que, una verdad que había dicho Dios, una verdad que no cambia a pesar de que pasen los tiempos, una verdad que tiene un propósito y que debe cumplirse. Entonces Pablo dirigía su vida y su ministerio de esa manera. Al escribirle esta carta a Tito, quería que Tito dirigiera su vida de la misma manera, y ahora quiere que usted y yo, en el siglo XXI, dirijamos nuestra vida de la misma manera. Note, Pablo no dirigía su vida por sus deseos o por sus emociones, sino por lo que Dios había establecido en su palabra. Y recuerde que esto lo vemos desde el momento de su conversión camino a Damasco, que estudiamos un poco, mencionamos un poco la semana pasada. Él le dijo: dime qué quieres que haga. Y desde ese momento hasta que falleció, Pablo vivió bajo los principios o propósitos de Dios. Ese debe ser la meta suya y la meta mía. Hermano, cuando tú y yo, y perdone que amplíe un poco la introducción, pero cuando tú y yo vivimos por los principios de Dios, los principios espirituales de Dios, viene a nuestra vida consecuencias de ello. Por ejemplo, vivimos una vida de confianza. ¿Por qué una vida de confianza?, se preguntará usted. Bueno, porque estamos confiados que si dirigimos nuestra vida por esos principios, todo va a estar bien. Segundo, es que vivimos una vida con propósito.
Vivimos una vida con propósito. En el 2000, a principios del 2000, estaba yo estudiando, se volvió muy de moda el tema una vida con propósito. Pablo vivía una vida con propósito. Vivía por cumplir ese propósito. Y algo más que podemos decir, un tercero, es que cuando vivimos por los principios espirituales, tú y yo vivimos una vida sabia. Es decir, como conocemos los principios espirituales establecidos por Dios, tomamos decisiones en base a ello. Somos capaces de discernir lo que proviene de Dios y lo que no proviene de Dios. Así que la semana pasada, al comenzar a hablar sobre esta salutación o este saludo, mencionamos ese primer principio, característica que impulsaba la vida del apóstol Pablo, y mencionamos era que él estaba sometido al señorío de Dios. Él se identificó a sí mismo en el versículo 1 como siervo de Dios o esclavo, y como apóstol de Jesucristo o mensajero. Estoy bajo el dominio de Dios, por lo tanto mi responsabilidad es transmitir el mensaje que Jesucristo me entregó. Lo segundo que miramos era que Pablo estaba comprometido con la misión de Dios. Y eso lo miramos en el versículo 1 y versículo 2. Subrayamos el 1 en la parte B, conforme a la fe de los escogidos. El segundo, el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Y en tercer lugar, en la esperanza de la vida eterna. Y el primero que estudiamos la semana pasada, ¿no? Llevar a aquellos elegidos, o llegar a aquellos elegidos por Dios para que crean. Y presentamos, creo yo, 2 Timoteo 2:10, donde nos habla que Pablo decía: todo lo soporto por causa o por amor a los escogidos, para que ellos también no tengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Entonces Pablo sabía que había una elección divina, no sabía quiénes eran los elegidos, pero sí sabía que tenía que predicar la palabra. Y él decía: yo todo lo soporto por amor a esos elegidos que solamente sabe Dios quiénes son, pero mi responsabilidad es predicar, yo lo voy a hacer. Hoy vamos a enfocarnos en la segunda parte del versículo 2, que va relacionado con la misión que recibió de Dios, y era llevar el conocimiento de la verdad. Dice el versículo 1 en la parte C o en la parte final: y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. La palabra conocimiento viene de gnosis, y cuando se le agrega la preposición epi, al principio tiene la idea de un conocimiento profundo, conocimiento completo o conocimiento pleno. Es decir, lo que Pablo tiene en la mente al decirnos esto aquí es que su objetivo era llevar a esos creyentes a un conocimiento claro o un conocimiento completo de la verdad. Porque sabía que ese conocimiento claro y completo en esos creyentes iba a producir ¿qué? Piedad. Lo que dice el pasaje: el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Conocer la verdad, dice Juan, nos hace libres. Bueno, no solamente nos hace libres, sino que también nos permite vivir de acuerdo a la piedad. Vamos a pensar por un momento en esta frase: el conocimiento de la verdad. Si usted va a 1 Timoteo, o bueno, usted lo puede buscar, aunque yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Pero 1 Timoteo 2, versículo 4, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y tengan pleno conocimiento de la verdad. Es lo que Dios desea.
No es el deseo de su decreto absoluto, pero es su deseo. Quiere que los hombres sean salvos, que vengan al pleno conocimiento de la verdad. Ahora, lo más probable es que la frase, el conocimiento de la verdad, en este contexto, se refiere a un conocimiento salvador. Es decir, un conocimiento del Evangelio, un conocimiento que te va a llegar a encontrar salvación. Ahí no está hablando de una declaración doctrinal completa, no es el conocimiento que te va a llevar a la salvación. Cuando vamos a 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 25, ese sí lo puedo buscar en su escritura, que lo vamos a leer de allí. 2 Timoteo 2:25. Mira lo que dice Pablo ahí a Timoteo. Timoteo, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Aquí se traduce como conocer la verdad. En otros, conocimiento de la verdad. Entonces Pablo aquí le dice a Timoteo, Timoteo, tú tienes que tener la capacidad de enseñar con paciencia, con amabilidad, para que Dios pueda otorgar a ciertas personas arrepentimiento que los conduzca al conocimiento de la verdad. Entonces, en 1 Timoteo 1, 2, 4, el conocimiento de la verdad está vinculado con la salvación. En 2 de Timoteo 2:25, el conocimiento de la verdad está vinculado ¿con qué? Con arrepentimiento. Ahora vaya al capítulo 3, versículo 7 de 2 de Timoteo. Encontramos nuevamente la frase, el conocimiento de la verdad. Pero ahí está hablando en referencia a los falsos maestros, que también vamos a estudiar aquí en Tito más adelante. Mire que de ellos dice lo siguiente: ellos siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar ¿a dónde? Al conocimiento de la verdad. Los falsos maestros, dice, siempre están aprendiendo, pero nunca llegarán al conocimiento de la verdad. Entonces el conocimiento de la verdad en estos tres, en tanto en 1 y 2 de Timoteo, nos los presentan con una connotación evangelística. En otras palabras, no puedes ser salvo hasta que no llegues al conocimiento de la verdad del evangelio. ¿Cuál es esa verdad? Bueno, que Jesucristo, que vino, murió, resucitó, volverá y todo lo que implica ello. Pero ahora encontramos a Pablo hablándole aquí a Tito. Y le dice, Tito, mi trabajo ha sido llevar el evangelio para que los escogidos puedan creer. Y luego de que han creído, el objetivo es que llenarles, que tengan un conocimiento pleno de la verdad para que vivan la piedad. Entonces Pablo dice, sí, el conocimiento de la piedad, el conocimiento de la verdad, comienza en la salvación cuando tú eres salvo, pero continúa a través de la santificación produciendo una vida piadosa. O voy a usar una palabra quizás más fácil para que usted pueda, digamos, identificar una vida entonces de testimonio. O una vida diferente. La primera etapa es el evangelismo. Predicamos el evangelio. La segunda etapa es la edificación. O sea, cuando yo llego a Cristo, ese no es el final. Llegar a Cristo simplemente es ¿qué? El comienzo. Solo el comienzo.
Mire lo que dice Pablo, acompáñeme por favor, a Tito capítulo 2, versículo 11 y versículo 12. Tito 11, 12. Pablo lo deja allí bien claro. Mire lo que dice, lo tiene. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que ¿qué? Que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, o sea, en este tiempo, el siglo XXI, pongámoslo así, sobria, justa y piadosamente. Así que todo comienza con el conocimiento de la verdad. El conocimiento de la verdad me lleva a la salvación y luego ese conocimiento es la fuente continua donde yo tomo información para saber cómo debo vivir mi vida mientras estoy aquí en la tierra antes de que Cristo venga por mí. Y lo que me dice que debo hacer, según lo acabo de leer aquí en Timoteo 2, es que yo debo vivir una vida de justicia, y dice abandonando los deseos mundanos. Si lo alineamos, mire cómo la palabra es viva y eficaz, si lo alineamos un poco con lo que hemos estudiado en Santiago, Santiago lo presentó como que sus propias ¿qué? Concupiscencias. Hay que abandonarlas. Entonces Pablo dice, primero el evangelismo, luego la edificación. Mi tarea es presentar el mensaje de la justificación, pero al mismo tiempo está relacionado con la santificación. De la justificación y la santificación son inseparables. Lo hemos dicho en una cantidad. Yo no puedo decir que que he sido justificado, es decir, declarado inocente, mientras sigo viviendo la vida de desorden que vivía antes. No, no se puede. Ahora aquí nos tenemos que hacer una pregunta, aquí en Tito 1, versículo 12 en el que estamos, ¿no? La piedad. ¿Qué es eso de la piedad? La piedad tiene que ver con cómo viven los creyentes. ¿Cómo viven los creyentes? O pongámoslo de otra manera más específica. La piedad tiene que ver con cómo viven los cristianos su vida. ¿Cómo vive aquel que ha creído el evangelio? Santiago dice que los demonios creen y tiemblan, pero la pregunta es, ¿cómo viven los demonios? En desorden total. Entonces, la devoción, la piedad nos lleva a vivir. Entonces, por eso, perdóneme que haga un paréntesis aquí. Porque es que mucha gente dice creer en Dios. O sea, la cantidad de personas que creen en Dios es alta. Los ateos son poquitos cuando comparamos. Hay mucha gente que cree en Dios. Usted hace una encuesta y la gente cree en Dios. La pregunta ¿es ese creer de Dios ha afectado sus vidas? Sigue igual. Es más, si vamos un poco, mucha gente cree en el Dios, pero que ellos han creado en su mente. Porque hemos creado nuestro propio Dios en nuestra propia mente, no el Dios de la Escritura. Porque muchas veces el Dios de la Escritura no tiene nada que ver con el Dios que nosotros hemos creado en la mente. Entonces la piedad nos lleva a vivir una vida de devoción a Dios. Mire cómo traduce la Nueva Traducción Viviente este versículo. Quiero que usted lo lea con bastante atención, o lo escuche, lo escuche y lo lea porque va a estar al frente. Mire cómo lo traduce. Para enseñarles a conocer la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios.
Eso es lo que decía Pablo. Yo quiero enseñarles a conocer la verdad, porque la verdad, o sea, la palabra, les va a mostrar cómo vivir una vida dedicada a Dios. ¿Ha escuchado usted madres o padres decirle a los hijos: ay, es que yo dediqué mi vida a ti? ¿Cómo sería nuestra vida si viviéramos una vida de esa misma manera, dedicada a Dios? Y eso es lo que hace la palabra. La palabra nos enseña a vivir una vida de piedad, es decir, una vida dedicada totalmente a Dios. Volvemos. Pablo dice: siervo de Dios, esclavo de Dios. María, la madre de Jesús, dijo: he aquí la esclava de Dios, hágase conmigo conforme a su palabra. Tú y yo, ¿qué decimos? No podemos decir, mis amados hermanos, que creemos en Dios mientras lo negamos con nuestros hechos. La piedad es parte de la verdad del Evangelio. No podemos separar una cosa de la otra. Si realmente tú y yo hemos conocido la verdad del Evangelio, no podemos decir que conocemos a Cristo mientras seguimos viviendo vidas mundanas. Y no voy a dar ejemplos, pero ya usted podrá poner el ejemplo que usted quiera. No podemos. Sí, estamos en el mundo, pero ¿qué? No somos del mundo. ¿Trabajamos con los del mundo? Claro que sí. Pero no trabajamos o actuamos en el trabajo como ellos actúan. ¿Usamos las redes sociales? Pues claro que sí. Pero no usamos las redes sociales como el mundo las usa. Y así podríamos poner ejemplo, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestra norma de fe y conducta que dirige nuestra vida es la Escritura, no es la moda del mundo. No se puede. Esa es una de las características de los impíos y los falsos maestros que Pablo presenta aquí en este mismo texto, el apóstol, que miraremos más adelante. Va a mirar lo que es el versículo 16, porque dice: dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Yo lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, ese versículo, primera de Tito, no, Tito 1, versículo 16, Tito capítulo 1, versículo 16. Mire cómo dice. Él está hablando aquí de los falsos maestros, y yo le añado una característica de los falsos maestros y de los que no conocen a Cristo. Ellos dicen, tales personas afirman conocer a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables, son desobedientes y no sirven para hacer nada bueno. Wow. Y aquí cuando habla de nada bueno no es que está diciendo porque dice, bueno, pues darle comida a los pobres no es bueno. No está hablando de esas cosas que tú y yo identificamos como bueno. Cuando habla aquí de bueno, está hablando de que no hace nada que honre a Dios. Porque yo puedo ir a darle comida a todo el pueblo si yo quiero. Pero si yo voy luego que yo estoy dando comida, estoy con una cámara y tomándome fotos, mire, pion, 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 y luego lo publico en las redes sociales para que todo el mundo se dé cuenta de lo que yo estoy haciendo. La Escritura dice que la mano izquierda no se dé cuenta de lo que hace la mano derecha. O si yo lo hago, pues, tengo que hacerlo para quedar bien delante de las personas. Es bueno lo que estoy haciendo, dando comida, sí, pero mi motivación no es ¿qué? Buena. ¿Y qué ve Dios ahí? Dios ve la motivación. Entonces mire cómo lo describe aquí. Afirman conocer a Dios. Hermano, esto es un buen momento para nosotros preguntarnos y examinar nuestra vida. Afirman conocer a Dios,
pero lo niegan en su manera de vivir. Yo no sé cómo usted vive en su casa, en la escuela, en el trabajo. Solo sabe usted y Dios. Y los que lo rodean. Pero que no se diga eso de nosotros. Así es el cristiano, pero que usted lo viera en el trabajo. Usted lo viera en el vecindario. Hermano, entendamos esto. En Cristo somos libres. Eso dice la palabra, conoceré la verdad y la verdad os libertará. Hermano, pero la libertad que hemos obtenido a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, no la podemos utilizar como libertinaje. ¿Qué es el libertinaje? Vivir la vida loca. Porque soy libre en Cristo. No. Esa libertad que nos fue dada en Cristo nos ha dado, se nos fue dada para librarnos del mundo. Para que ya el pecado no se enseñoree en nosotros. O sea, antes de llegar a Cristo, el pecado nos controlaba. Ahora que estamos en Cristo, que hemos libre, ya el pecado no tiene dominio sobre nosotros. Somos libres en Cristo. Aparte, somos libres en Cristo para hacer las cosas que Dios pide de nosotros. Antes no las podíamos hacer. ¿Por qué? Porque estábamos muertos y éramos esclavos del pecado. Hermano, esto nos lleva a la conclusión que es que no todo el que dice que está en Cristo está en Cristo. No todo el que está en Cristo está en Cristo. Y esto lo vemos a lo largo de la Escritura. Es más, el mismo Señor Jesucristo en Mateo 7, 20, 21, 22 lo dice claramente. Muchos en aquel día le dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos, y sacan todo el currículum. Toda la hoja de vida o todo el resumen de lo que hicieron en la vida cristiana. No, pues que yo fui esto, yo fui esto, yo fui esto, yo fui esto. Y Dios dice, apartaos de mí. No, pastor, pero pues, entonces ¿por qué? A veces hay tantas cosas que pasan y son falsos maestros. Porque es que muchas veces es Dios honrando su nombre. No es ellos, es Dios honrando su nombre. Es Dios que está honrando su nombre. No es que Dios lo está respaldando a ellos, es Dios que está honrando su nombre. Así que es un buen momento para que tú y yo nos hagamos la pregunta. ¿Estoy yo viviendo una vida de piedad? ¿O de testimonio? ¿Una vida diferente? Ellos en el primer siglo tenían que vivir de una manera diferente. Nosotros hoy, 21 siglos después o 20 siglos después, tenemos que seguir viviendo de una forma diferente. Hermano, la salvación o la fe salvadora es el conocimiento inicial, pero abre la puerta a un mayor conocimiento de la verdad que nos lleva a vivir una vida diferente. Porque vamos camino a ¿qué? A las palabras enseña, a la glorificación. Esto nos lleva al tercer aspecto de la misión del apóstol Pablo, donde él está pensando en la glorificación. La glorificación es cuando Jesucristo llegue por segunda vez y nuestro espíritu se reúna con nuestro cuerpo donde quiera que haya quedado y seamos transformados. Entonces, pues, así que, y esta la podemos identificar que Pablo, aparte de evangelizar, aparte de edificar a estos hermanos, Pablo les da ánimo, les da esperanza y los lleva a pensar en la vida eterna. Miren lo que dice el versículo 2, y dice, en la esperanza de la vida eterna. Miren cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Esta verdad les da la confianza de que tienen vida eterna. Si estás en Cristo, tienes que estar seguro, si estás en Cristo, que tienes vida eterna. Así que por el contexto podemos decir que la verdad nos libera, nos da salvación,
La verdad nos va edificando, nos va preparando para vivir una vida diferente aquí en la tierra. Oh, pero vamos caminando apuntando ¿a qué? A la eternidad. O sea que hay un componente pasado, un componente presente y un componente futuro. ¿Cuál es el componente pasado? Bueno, que hemos sido salvos, la elección, aquí lo presenta Pablo como la fe de los escogidos. El componente presente, ¿cuál sería? Estamos en edificación o la santificación. Pablo lo presenta como ¿qué? La piedad. ¿Y cuál es el componente futuro? La anticipación a la glorificación. ¿Cuál es? La esperanza de vida eterna. Ah, es que estaban allá. Yo digo, wow, están diciendo lo mismo que estoy diciendo yo. No me acordaba que lo había mandado. Un componente pasado, un componente presente y un componente futuro. Me sorprendieron por un momento, dije yo, wow, ¿qué está pasando? Entonces Pablo dice, estoy totalmente involucrado en estas cosas. Ahora, una pregunta que nos podemos hacer, ¿a qué se refiere Pablo con predicar la esperanza de la vida eterna? Hermano, se refiere a predicar que hay un cielo eterno. Se refiere a predicar, hay una salvación eterna que nos está esperando, que va a ser completada cuando Cristo regrese o cuando tú mueras. Si mueres en Cristo, por supuesto. Predicar la esperanza, hermano, es predicar el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, por lo menos la escritura, cuando predicamos la sana doctrina, mis hermanos, no estamos poniendo la mirada en llenar nuestras arcas con las cosas materiales. Sí, las necesitamos, algunas de ellas, pero lo que dirige nuestra vida, el motor de nuestra vida, no es llenarnos con las cosas materiales, porque esas se van a acabar. El motor de nuestra vida es pensar en lo que Jesucristo va a hacer cuando Él regrese por segunda vez. Miren lo que dice el versículo 13 del capítulo 2. Oh, es glorioso este versículo, maravilloso. Dice, aguardando, ¿qué estamos aguardando? La esperanza bienaventurada, ¿de qué? Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Será gloriosa. Porque cuando vino hace más de 2000 años, Jesucristo vino ¿cómo? En silencio. Por allá estaba en silencio. Allá, por allá. Solo la estrella guió en silencio. Muchos ni se enteraron. Pero aquí dice que su manifestación por segunda vez será como gloriosa. Dice que todo ojo lo verá. El estruendo será tremendo, porque Él vendrá como el rey vencedor, poner a sus enemigos por estrado de sus pies y a levantar a los suyos. Y el creyente espera, vive a la luz de eso. No a la luz de llenarme el bolsillo ni tener el banco lleno. Y con eso estoy diciendo que no ahorre. No, uno puede ahorrar para las emergencias. Pero es que eso no dirige, no mueve nuestra vida. Eso va y viene. Te puedo hablar con muchas personas que de un momento a otro pasa algo y todo el dinerito, chao, se fue. El carrito, chao, se desapareció. No nos dirige eso. Nos dirige que Él regresa por segunda vez. Mira lo que dice el capítulo 3, versículo 7. Esto también lo estudiaremos más adelante, pero me parece menester mencionarlo ahora. Dice, justificados por su gracia, para que seamos herederos según la esperanza de la vida eterna. Según la esperanza de la vida eterna. Ahora, cuando la Biblia
nos habla de esperanza, no estamos hablando de una posibilidad o un tal vez. No, la Escritura cuando nos habla de esperanza, o sea, la esperanza según la Biblia es creer en lo que aún no es tuyo plenamente como una posesión presente. Es decir, tengo esa vida eterna, no la tengo completa, pero por la promesa de Dios yo sé que tengo esa vida eterna en Él, que nadie me la puede quitar si estoy en Cristo. Es la gloria que tenemos en Jesucristo, es la garantía, es el anticipo. ¿Qué nos dejó Jesucristo como anticipo? Las arras de que Él va a cumplir su promesa. El Espíritu Santo. Esa es nuestra esperanza. Aparte de habernos dejado el Espíritu Santo como garantía de que Él va a cumplir su promesa, la Escritura nos dice que a la diestra del Padre tenemos ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién? No, el Espíritu Santo está con nosotros. A la diestra del Padre, ¿a quién tenemos? ¿Qué está haciendo allí? Intercediendo por nosotros. Nadie puede presentar cargos contra el Hijo de Dios porque Cristo está allí intercediendo. Cuando alguien quiere poner cargos contra usted, dice: sí, Señor, muy claro, pero recuerda, yo pagué por Él. Yo cargué los pecados de Él. Él es inocente, ella es inocente. O sea que aunque Dios nos declaró inocentes en Cristo, Cristo sigue como nuestro sumo sacerdote intercediendo a favor nuestro cada vez que el enemigo quiere hacer alguna acusación. Esa es la esperanza con la que tú y yo vivimos. Aquí podríamos añadir las palabras del Señor Jesucristo en Juan capítulo 14, versículo 2. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Pero entonces voy pues a preparar lugar para vosotros. Yo le creo a la palabra. Él es nuestra garantía. Su palabra es la garantía. Usted puede ser que la palabra mía no le tenga garantía y es ok. Pero en la palabra del Señor tiene toda la garantía. 100% fiable. No se puede dudar. Porque Pablo más adelante nos va a decir por qué no se puede guiar, por qué sí se puede fiar en Él. Ahora la pregunta es: ¿qué valor tiene para nosotros saber esto que Pablo está presentando aquí? Hermano, porque la esperanza de vida eterna nos sirve como una motivación para vivir en esta vida. Perdóneme, su motivación no deben ser sus hijos. Perdón, me equivoqué. Perdón, vamos en orden. Su motivación no debe ser su cónyuge. No, la motivación no es el cónyuge, por mucho que lo amemos, no es el cónyuge. La motivación tampoco son los hijos, por mucho que los ame. Tampoco es el trabajo o el dinero. La motivación, mis hermanos, es esa vida eterna que Dios tenemos. Ahora, ¿qué valor nos da eso? Hermano, eso nos sirve para motivarnos en primer lugar. Conocer esta verdad nos motiva a vivir en santidad. Conocer que estoy a la espera de que Jesucristo va a regresar me motiva cada día a vivir en santidad. Primera de Juan 3, 1 al 3 nos dice: aún no se ha manifestado lo que hemos de ser cuando Él se manifieste. Pero todo aquel que espera en Él, dice que se purifica a sí mismo. Yo busco la santidad no para que el pastor me vea, no para que el hermano me vea.
sino porque quiero estar preparado y listo para cuando Él se presente y venga a buscarme. Porque es que yo al pastor lo puedo engañar, al hermano lo puedo engañar, pero a Cristo y a mí mismo no me puedo engañar. El día que entendamos eso, dejamos de vivir una vida de apariencias. Usted no puede engañar ni a Dios ni a usted mismo. Yo espero que usted lo vea conmigo. La esperanza de vida eterna es decir, que un día voy a estar frente a frente con Cristo y que viviré eternamente con Él. Bueno, esa verdad no solo me motiva a irme purificando día a día, sino que esa verdad me estimula al servicio. Hermano, un día usted se va a presentar delante de Él, cara a cara. Y saber que me voy a presentar delante de Él, hermano, eso me estimula a servirle. Perdóneme, pero de pronto a veces la gente podrá pensar que es que el pastor es muy pesado con eso. Pero es que la verdad de la Escritura, ¿qué quiere que le diga? Si no le puedo decir otra cosa. Es la verdad de la Escritura. Alguien que está a la espera del regreso de su Señor, dice, Señor, mientras tú llegas, yo me voy a estimular a servirte. Ahí sí podríamos tomar el ejemplo un poco de Marta. Marta quería ser una buena anfitriona. Ella quería ser una buena anfitriona. El problema de Marta fue que Marta invirtió las prioridades. Ese momento en particular no era el momento para arreglar la casa ni todas esas cosas. Ese momento en particular se tenía que hacer lo que hizo María. ¿Qué hizo María? Se sentó a los pies y dijo, Jesús, aquí estoy. Talk to me. Habla. Habla, Señor, que tu sierva escucha. Pues parafraseando las palabras de Samuel. Era el momento. Hermano, Dios no está en contra de que usted trabaje, no, el trabajo es una bendición. Desde Adán, usted ve que estamos trabajando. Es una bendición. Adán no había pecado y ya estaba trabajando, así que el problema fue que se complicó las cosas por confiarnos en el pecado, pero íbamos a trabajar sí o sí. O sea, no le busqué vuelta salida. Ahí se iba a trabajar. El problema es cuando tú y yo queremos invertir las cosas por decirle, bueno, Señor, es que Señor, tú entiendes, y empezamos con el que tú entiendes y le empezamos a dar vueltas para aquí, para allá. El servicio al Señor, el conocimiento de la verdad, te estimula a hacer un servicio fiel para que al final puedas escuchar, bien, buen siervo fiel. Oh, hermano, qué glorioso será escuchar eso el día de mañana de parte del Señor. Aquí los hombres ni gracias nos van a dar. Que no digan nada, al fin y al cabo no es para ellos. Aunque, bueno, es una forma rara de decirlo, porque en cierta manera cuando estamos sirviendo sí es para ellos, ¿no? Pero la motivación no es ellos, es honrar al Señor. Claro que tenemos que servirlos. Entonces no hay excusa que el creyente diga, no, es que yo no tengo don. Bueno, no sé qué Biblia lee, porque la Biblia mía dice que Dios nos equipó a todos con dones. ¿Para qué? Para edificarnos los unos a los otros. Es como si a uno de mis dedos se le da por decir, bueno, hoy no quiero hacer nada. Hombre, me va a dificultar las cosas. Imagínense por un momento que el dedo gordo le diga a usted, mire, ¿sabe qué? Hoy me tomo el día libre. El dedo gordo de la mano. ¿Sabe el problema que vamos a tener? Para muchas cosas. Hermanos, saber que algún día seremos liberados del pecado totalmente, de la tristeza, de la enfermedad, del dolor, de las decepciones.
de los problemas, de la muerte, hermano, eso nos anima a soportar cada una de las dificultades de la vida. Porque sabemos que son pasajeras. Pablo dijo en Filipenses capítulo 3, vivo en esa esperanza de que este cuerpo vil será transformado. Romanos también lo presentó. De hecho, hay un cántico que nosotros entonamos mucho aquí. O bueno, no mucho, sino que por ahí de vez en cuando lo entonamos. Pero Romanos 8, 17, es más, vale el 17 y el 18 para que usted lo mire. Escuche las palabras de Pablo aquí. Dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se compara con la gloria de venida, la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Miren lo que esta frase que yo escuché, es más, la iba a publicar, pero se me olvidó publicarla. Pero miren lo que dice. No, la necesidad de mi alma no es saber que todo va a estar bien, que mañana será un gran día o que las cosas mejorarán. No, lo que más necesito no es optimismo absurdo, sino el evangelio, que me prepara para sufrir, confiar y regocijarme en Cristo a pesar de mis circunstancias. Entonces, por eso aquí por lo menos no nos escucha de decirle, hermano, no se preocupe, las cosas mejorarán. No, lo que tenemos que hacer es prepararnos, aferrarnos a Cristo, porque si nos estamos en Él, todo va a estar bien, como dice la alabanza. O el cántico que entonan en la radio. En Él nos sostenemos. En Él nos sostenemos. Entonces Pablo dice, ¿cuál es mi visión? Mi misión, evangelizarlos, edificarlos y alentarlos. Hay una tercera característica del compromiso de Pablo que encontramos aquí. Vamos a ver si meditamos de ella más rápidamente. Dice, ¿por qué debemos confiar? Dice, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Toda la misión que Dios había prometido está revelada en su palabra. Hoy faltó una parte, desde el principio de tiempo, y a su debido tiempo manifestó su palabra. ¿Sabe qué? Dejémoslo ahí. Mejor lo dejo esta última parte para la próxima week, la próxima semana. Mejor la próxima semana partimos de allí. Si Dios nos da vida. Esperemos que sí. Vamos a orar. Ponga sobre sus pies. Padre, en esta noche agradecemos por tu bondad, por tu misericordia. Porque hasta ahora, Señor, tú estás obrando en nuestras vidas. Queremos pedirte que tú puedas, o que tú hayas hablado en nuestra vida por medio de tu palabra. Que podamos hacer los correctivos necesarios. Que podamos examinarnos.
Señor, que cada día nos permitas vivir de acuerdo a lo que enseña tu palabra, no de acuerdo a los deseos engañosos de nuestro corazón. Señor, usa nuestras vidas de la manera como usaste a Pablo, como usaste a Timoteo. Señor, y que esos principios que dirigieron la vida de Pablo y lo transmitió a Timoteo, hoy sean transmitidos a nosotros. Señor, que dejemos nuestros deseos egoístas a un lado y que cada día podamos, oh Dios, vivir de acuerdo a tu bondad y tus propósitos. Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que esto involucra también orar por esos misioneros